Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desarmar pieza por pieza lo que realmente significa el salario bajo el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia. A simple vista, recibir el pago a fin de mes parece un proceso totalmente automático, ¿verdad? Pero detrás de esa transferencia hay todo un ecosistema súper complejo de reglas, cálculos y sobre todo protecciones legales. Así que vamos a diseccionar exactamente qué conforma un salario, qué se queda por fuera de ese cálculo y cómo todas estas normativas existen para proteger el trabajo de todos. Nuestra hoja de ruta para hoy es la siguiente. 1. El concepto de salario. 2. Los tipos y modalidades. 3. ¿Qué constituye salario? 4. Los descuentos legales. Y 5. Los derechos y la equidad laboral. Empecemos con la sección 1. El concepto de salario. La base del contrato. Ojo aquí, porque es vital entender esto desde el principio. La compensación económica no es para nada un regalo ni un favor que hace el empleador. Es un intercambio directo. Se da un servicio, se recibe un pago. Legalmente, el salario es esa remuneración que actúa como contraprestación y es un pilar fundamental en Colombia. De hecho, sin este elemento, simplemente no existe un contrato laboral válido. Y claro, este intercambio tiene que respetar sí o sí los mínimos que exige la ley, ya sea que se entregue en efectivo o en especie. Pasemos a la sección 2. Tipos y modalidades de pago. Las formas de remuneración. Es súper interesante notar que el famoso salario mínimo mensual legal vigente no es un número inventado al azar o sacado del sombrero, para nada. Es un cálculo anual diseñado con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de una familia. Para llegar a esa cifra final, el gobierno se sienta a evaluar estrictamente estos 4 pilares: la inflación, qué tan productivo fue el país, el crecimiento económico y, lógicamente, el costo de vida. El objetivo de este ajuste de todos los años es intentar que no se pierda el poder adquisitivo de la gente frente a la realidad de la economía nacional. Ahora, ¿qué pasa cuando los ingresos son más altos? Aquí entra a jugar una modalidad muy específica, el salario integral. Esta figura es como un paquete completo, pero solo se vuelve aplicable y legalmente válida cuando alguien gana al menos 10 salarios mínimos mensuales. Está pensada para simplificar la nómina en los cargos de mayor nivel, pero tiene reglas estrictas para evitar que los trabajadores pierdan sus derechos. Y aquí es donde entra la magia del cálculo. Además de esos 10 salarios mínimos de base, el salario integral tiene que incluir obligatoriamente un 30% adicional. ¿Para qué? Bueno, ese porcentaje funciona como un pago adelantado de las prestaciones sociales, las horas extras, los recargos nocturnos y cosas por el estilo. Pero hay una excepción monumental: las vacaciones. Las vacaciones definitivamente no están metidas en este 30% y siempre deben reconocerse y pagarse por aparte. Imagínense que a fin de mes el pago llegara en forma de almuerzos o uniformes. Sería un problema pagar los servicios públicos con eso, ¿cierto? Por eso, la ley le pone un freno al llamado salario en especie. Para proteger el dinero en efectivo del trabajador, el pago con alimentación o vivienda jamás puede superar el 50% del salario total. Y ojo, si estamos hablando de alguien que gana un salario mínimo, la ley es todavía más estricta. El tope máximo es solo del 30%. Es una medida brillante para garantizar que siempre haya liquidez en el bolsillo. Llegamos a la sección 3. ¿Qué constituye salario realmente? Los pagos y retribuciones. Básicamente, hay pagos que sí o sí son salario. Hablamos de todo lo que retribuye al trabajo de forma directa y habitual: el sueldo base, las horas extras, las comisiones de ventas, los recargos por trabajar de noche. ¿Y por qué es tan crucial saber esto? Porque esta lista es la base matemática sobre la cual se calculan cosas importantísimas como las prestaciones sociales, la seguridad social y las indemnizaciones. Si entra siempre y paga el esfuerzo directo, entonces se engrosa esa base. En la otra cara de la moneda tenemos los rubros que no son salario. Y esto importa muchísimo porque el auxilio de transporte, los gastos de representación o esas bonificaciones que caen de vez en cuando no se suman para calcular cesantías, primas o aportes a salud y pensión. Pero cuidado, la trampa aquí es que para que ciertas bonificaciones extras se consideren no salariales, la ley exige que exista un acuerdo expreso, o sea, firmado y claro entre las partes. No vale con simplemente suponerlo. Y un tema que siempre causa dolores de cabeza: los viáticos. Esa plata para viajes de trabajo. El secreto para entenderlos está en la frecuencia y para qué se usan. Si los viáticos son permanentes, la parte que se gasta en dormir y comer sí es salario, porque se vuelve una constante. Por el contrario, si son viáticos accidentales, digamos un viaje de representación de un solo día, puramente para transporte, entonces no cuentan como salario. Ahora, hay que hacer un paréntesis importantísimo. Todo esto que estamos hablando aplica al contrato de trabajo formal, pero existe otra figura muy común: el contrato por prestación de servicios.
Esta simple diferencia legal cambia totalmente las reglas del juego. Define quién saca de su bolsillo para pagar la salud y la pensión, quién asume las retenciones y al final del día, cuánto dinero neto llega a la cuenta bancaria. Son dos mundos completamente diferentes. Sigamos con la sección 4. Descuentos legales, lo permitido y lo prohibido. Antes de que el dinero llegue a la cuenta, hay restas. Y las reglas aquí son blanco o negro. La ley permite deducir los aportes a salud, pensión, impuestos, cuotas sindicales o embargos dictados por un juez. Pero, y este es un pero gigante, está totalmente prohibido descontar dinero porque se rompió una herramienta, porque se perdió mercancía o para cobrar multas inventadas que no tienen respaldo legal. El empleador no puede simplemente cobrarse por la derecha sin una orden de autorización clarísima. El salario, en ese sentido, es intocable. Y finalmente la sección 5. Derechos y equidad laboral. La protección de quienes trabajan. A veces las empresas pasan por crisis y se habla de reducir sueldos. Bueno, una reducción unilateral, es decir, porque el jefe así lo decidió un día, es completamente ilegal. Para que se pueda bajar el salario válidamente, tienen que cumplirse 3 pasos sagrados. Primero, tiene que haber un acuerdo mutuo total. Segundo, el nuevo sueldo nunca puede quedar por debajo del salario mínimo. Y tercero, no puede pisotear los derechos que ya se habían ganado. Si falla uno solo de esos puntos, no se puede hacer. Aparte de esto, la ley exige puntualidad absoluta. No se puede pagar cuando haya plata. Los periodos están autorizados y cerrados. Se paga diario, semanal, quincenal o mensual. Y punto. La normativa exige que sean periodos iguales, vencidos y exactamente en las fechas que se acordaron al firmar. Es una cuestión básica de estabilidad y tranquilidad financiera. Llegamos a una de mis frases favoritas del código, y un principio de equidad brutal. A trabajo igual, salario igual. Si 2 personas hacen exactamente lo mismo, con la misma eficiencia, la misma jornada y el mismo nivel de responsabilidad, la ley exige que ganen exactamente lo mismo. Es una herramienta directa contra la discriminación por edad, género, religión u origen. Básicamente, el trabajo y los resultados son los que dictan el pago, nada más. Hemos recorrido a fondo la teoría del código sustantivo del trabajo. Hemos visto que es una estructura súper detallada, hecha para proteger y traer justicia al entorno laboral, definiendo peso por peso cómo se calcula todo. Pero, al mirar a nuestro alrededor, con la informalidad y los retos del día a día moderno, surge la pregunta del millón. ¿Hasta qué punto logramos cerrar esa brecha entre esta excelente teoría legal y lo que realmente pasa en las empresas allá afuera? Es una reflexión crucial que queda en el aire para que todos la analicemos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.